Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que siempre estén haciendo sus tareas, no se olviden de eso. Y estamos continuando, chicos, en la semana número 39, estamos con ciencias naturales. El tema que tenemos para hoy es las fuerzas. Bien, hoy vamos a trabajar en el texto de ciencias naturales en las páginas 124 y 127 y en el cuaderno de trabajo en las páginas 64 y hasta las 68, ¿no? Bien, antes de continuar quiero enviar un saludo muy cordial a Luis de la escuela Dolores Ventimilla de Galindo, allá en el cantón Durán. Un saludo cordial para toda esa escuelita, los de séptimo grado. También un saludo cordial para Ambar, no me escribe más, solo me dice Ambar, soy Ambar, pero no sé el apellido, que me escribe de algún lugar del Ecuador. Bien, a todos los chicos de séptimo grado, ya saben, un saludo cordial. Que estén muy bien y no se olviden de, si salen a la calle, pues lleven su mascarilla y también usar el alcohol para desinfectarse las manos. Bien chicos, poner mucha atención, vamos con el tema. Dice, las fuerzas. Una fuerza es la acción capaz de provocar algún cambio en el objeto en el que se le aplica. Las fuerzas se utilizan continuamente en nuestro entorno cotidiano. Al realizar un salto, la fuerza de la gravedad hace que volvamos a caer de nuevo al suelo. Cuando pisamos el acelerador del coche, la fuerza del motor permite que el auto aumente su velocidad. Al ir en bicicleta y accionar los frenos, la fuerza de frenado reduce la velocidad. Al ejercer una fuerza sobre un objeto, pueden producirse distintos cambios en él. Por ejemplo, tenemos el inicio del movimiento. Al aplicar una fuerza sobre un objeto inmóvil, este puede empezar a moverse. Cuando golpeamos un balón parado, la fuerza de nuestra pierna provoca que el balón empiece a moverse y cuanto mayor es la fuerza que ejercemos, mayor velocidad coge el balón. Aumento de la velocidad. Al aplicar una fuerza sobre un objeto que se está moviendo en el mismo sentido que el movimiento, el objeto se mueve más rápido y acelera. Así, cuando bajamos en una patineta por una rampa, la fuerza que ejerce el pie al golpear el suelo en el mismo sentido nos permite alcanzar incluso mayor velocidad. Reducción de la velocidad. Una fuerza opuesta al movimiento de un objeto reduce su velocidad y por tanto lo frena. Cuando estamos en el mar con una colchoneta, las olas del mar nos empujan hacia la playa. Si hacemos una fuerza en sentido contrario moviendo los pies, la velocidad con la que vamos hacia la playa será menor. Desviación de la dirección de movimiento. Vamos a ver, dice, al realizar una fuerza lateral a un objeto en movimiento, este se desvía. Cuando un globo aerostático asciende, la fuerza del viento lo desplaza lateralmente hacia otras zonas. De este modo, el movimiento vertical inicial presenta también un movimiento horizontal causado por la fuerza del viento. Bien, dice, deformación de un objeto. Al aplicar una fuerza sobre un objeto, este puede deformarse. Cuando ejercemos una fuerza sobre el barro fresco, este puede cambiar de forma. Cuanto mayor es la fuerza, mayor es la deformación que podemos provocar. Vamos a ver, aquí dice que es una fuerza. Busquen 3 situaciones en las que intervenga algún tipo de fuerza, como por ejemplo, cuando pateamos un balón, cuando levantamos un objeto o cuando dejamos caer un objeto, se produce la fuerza de la gravedad, es la que hace que caiga el objeto, ¿verdad? Bien, dice combinación de fuerzas. Generalmente un objeto no recibe la acción de una única fuerza, sino de varias fuerzas a la vez. El conjunto de estas fuerzas recibe el nombre de fuerza resultante. Observa qué sucede al combinar diferentes fuerzas. Fuerzas en la misma dirección y sentido. Cuando aplicamos 2 o más fuerzas sobre un objeto en la misma dirección y sentido, la fuerza resultante es la suma de las fuerzas que aplicamos. Si trato de mover un mueble haciendo una fuerza A y un amigo me ayuda con otra fuerza B en el mismo sentido, el mueble se moverá con una fuerza resultante A más B, así como podemos ver aquí en la gráfica. Fuerzas en la misma dirección pero en sentido contrario. Si aplicamos a la vez fuerzas con la misma dirección pero en sentido contrario sobre un mismo objeto, la fuerza resultante es la resta de las fuerzas que aplicamos. Si trato de mover un sillón con una fuerza A y otra persona ejerce una fuerza B opuesta a la mía,
el sillón se moverá con una fuerza resultante A menos B, como podemos ver aquí en la gráfica también. Fuerzas perpendiculares, vamos a ver, dice cuando aplicamos a la vez dos fuerzas perpendiculares entre sí, la fuerza resultante desplaza el objeto en una dirección intermedia a las dos fuerzas aplicadas. Si realizo una fuerza A contra una mesa y un amigo me ayuda con una fuerza B perpendicular a la mía, la mesa se moverá en una dirección intermedia a ambas fuerzas. Bien, dice, efectos de la combinación de las fuerzas. Si combinamos distintas fuerzas, la fuerza resultante o global es la que provoca el efecto en el objeto. Por ejemplo, 3 personas están empujando un piano de cola, 2 empujan desde el teclado, mientras que una tercera empuja desde el lateral, como vemos aquí en la gráfica. El efecto final es que el piano avanza hacia adelante, pero desviándose hacia un lado, como podemos ver aquí con las flechitas más o menos, ¿no? Dice, analiza y contesta estas preguntas. ¿Qué ocurre si 3 personas están remando en una barca con la misma fuerza, la misma dirección y el mismo sentido? La fuerza y velocidad se triplica, porque obviamente están remando en el mismo sentido y entonces pues la fuerza en este caso se triplica, ¿no? Siguiente pregunta dice, ¿y si 2 personas reman en un sentido, pero la tercera persona rema en sentido opuesto? ¿En cuál de los dos casos la barca se moverá más rápido? Vamos a ver. La dirección que tomará el movimiento es aquella donde se aplique mayor fuerza de desplazamiento, es decir, donde empujan las 2 personas, ¿verdad? Dice, para cada una de las siguientes mezclas, mencione el tipo de método de separación que se podría emplear. Podría ser, por ejemplo, decantación, imantación, tamización o filtración. Vamos a ver, A, separación de residuos metálicos de desechos comunes para su reciclaje sería imantación. Separación de arena en el sistema de purificación de agua de la ciudad sería decantación. Obtención de cal en polvo necesaria para el proceso de fabricación del cemento sería tamización. Y separación de residuos sólidos grandes como palos y desperdicios del sistema de recolección de agua sería filtración. Bien, dice, para cada una de las siguientes preguntas responde sí o no y señala la razón por la cual elegiste la respuesta. Por ejemplo, dice, una bola de boliche tiene la misma masa en la Tierra y en la Luna, ¿será sí o no? Es no, ¿verdad? Porque en la Luna tenemos menos gravedad, entonces la masa es diferente. La masa es una propiedad invariable, la masa depende de la gravedad, o sea, para el peso, ¿no? Entonces dice, un tren cargado de papas tiene el mismo peso en la Tierra y en Marte. Vamos a ver, dice, un tren cargado de papas tiene el mismo peso en la Tierra y en Marte. Obviamente no, ¿sí? Porque la gravedad en Marte es diferente a la de la Tierra. El peso es una propiedad invariable, el peso depende de la gravedad, obviamente, ¿no? 2 líquidos diferentes del mismo peso tienen siempre el mismo volumen. Vamos a ver, sí, ¿no es cierto? El volumen será el mismo, ¿verdad? Cada líquido tiene una densidad propia. Todos los objetos tienen la misma densidad. Bien, chicos, dice, completa el enunciado de Arquímedes por medio de las siguientes palabras: parcialmente, recibe y peso. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja, ¿no? Ese es el principio de Arquímedes. Completa, dice, el cuadro con las palabras colocadas después del mismo. Vamos a ver, aquí dice fuentes de energía no renovables, combustible fósil. Aquí nos faltaría la palabra petróleo y aquí nos faltaría la palabra nuclear, ¿no? Es energía no renovable, tenemos combustible fósil y nuclear. Acá dice solar, es indirecta o directa. Hidráulica, aparte de la hidráulica tenemos la energía eólica y también la biomasa, ¿no? Y acá tenemos la no solar, ya sabemos cuáles son. Bien, dice, clasifica cada uno de los siguientes cuerpos como transparentes, translúcidos u opacos. Por ejemplo, la portada de este libro es opaco, ¿no es cierto? Es un cuerpo opaco. Los vinilos también son opacos. Parabrisas del auto, ese sí es transparente porque se puede ver. El teléfono celular es un cuerpo opaco y la botella de plástico para agua sería un translúcido, ¿no? Bien,
Dice, completa cada una de las siguientes frases con una de las palabras indicadas a continuación. Dice, al aplicar una fuerza sobre un objeto inmóvil, este puede empezar a moverse. Si se aplica una fuerza en el mismo sentido que el movimiento, la velocidad aumenta. Una fuerza es la acción capaz de provocar algún cambio en el objeto que se le aplica. La fuerza de gravedad hace que volvamos a caer de nuevo al suelo. Bien, dice, relaciona las palabras en las dos columnas, las cuales guarden cierta relación según su tipo de uso o aplicación de fuerzas. Por ejemplo, aceleración es el aumento de la velocidad. El objeto en reposo es el inicio del movimiento. El modelar es deformación de un objeto. El frenar es la reducción de la velocidad. Y el curvar es la desviación de la dirección del movimiento. Bien, dice, según la imagen presentada a continuación, detalla cuál es el efecto de la fuerza que se está llevando a cabo. Aumento de velocidad, reducción de la velocidad, inicio del movimiento, desviación de la dirección de movimiento o deformación de un objeto. Vamos a ver, el A sería deformación de un objeto, el B sería desviación de la dirección, ¿no? El C sería aumento de velocidad, el D sería inicio del movimiento y el E sería reducción de la velocidad. Bien, dice, relaciona la combinación de fuerzas con la operación matemática característica. Suma, por ejemplo, ¿qué sería la suma? La fuerza en la misma dirección y sentido. La resta sería las fuerzas en la misma dirección pero en sentido contrario. El desplazamiento interno sería las fuerzas perpendiculares. El global sería las fuerzas también en la misma dirección y sentido, y la combinación de fuerzas sería también una fuerza perpendicular. Bien, detalla, dice, cuál de las siguientes es la forma más ideal de sumatoria de fuerzas para predecir el resultado del movimiento. Por ejemplo, dos personas tratando de levantar de forma vertical una caja sería fuerzas en la misma dirección y sentido. 5 personas tratando de mover una mesa de madera diagonalmente sería combinación de fuerzas. Una persona tratando de frenar el avance de otra, jalándole de la camisa, sería fuerzas en la misma dirección pero en diferente sentido. Y un barco cruzando un río de lado a lado sería fuerzas perpendiculares. Bien, chicos, recuerda que estudiante que lee es un estudiante que aprende. Mañana estaremos con otros interesantes temas para aprender. Que tengan, chicos, un excelente día y no se olviden de hacer sus tareas.